A ver, cuando pensamos en la edad de oro del ajedrez soviético, esa maquinaria casi perfecta que dominó el mundo hasta que llegó Bobby Fischer, ¿no? Sí, claro. Pues siempre nos vienen a la mente los nombres de siempre, los legendarios, Botvinnik, Tal, Spassky, Petrosian. Los campeones del mundo. Exacto. Pero esa estructura tan imponente, bueno, no se construyó solo con los talentos que llegaron a la cima. Para nada. Sus cimientos, los pilares que la sostienen, a menudo están en la sombra, olvidados. Y hoy vamos a hablar de uno de esos pilares, de talentos como Romanovsky, Ryumin, Berlinski, y sobre todo del protagonista de hoy, Peter Izmailov. Precisamente. Y es que tenemos delante un material fascinante, archivos desclasificados del KGB, un libro biográfico muy emotivo escrito por su propio hijo. Increíble. Sí. Y análisis de grandes maestros modernos que han estudiado sus partidas. Nuestra misión hoy es reconstruir la vida de un hombre que fue borrado. A propósito, Borrado. un genio que fue campeón de ajedrez e ingeniero geofísico, que tenía un récord perfecto contra el futuro campeón del mundo, Mikhail Botvinnik, y cuyo legado fue, pues, sistemáticamente erradicado por las purgas de Stalin. Vamos a meternos de lleno en su historia, que es alucinante. Pues venga, entremos en materia, porque el origen de Petr Izmailov ya parece, no sé, sacado de una novela de Dostoyevsky. Nació en 1906 en Kazán, y hay un detalle que, en el contexto de la nueva Unión Soviética, era una sentencia. Uf, sí. Era hijo de un clérigo ortodoxo. Eso lo convertía automáticamente en un elemento socialmente ajeno. ¿Qué significaba eso en el día a día? Pues mira, significaba que estabas siempre bajo sospecha. Siempre. Digamos, en la taxonomía social bolchevique, ser hijo de un cura te ponía directamente en la peor categoría. La más baja. La más baja, sí, la de los lishenzi, que eran, bueno, los privados de derechos. No eras parte del proletariado. Y esto es crucial en el ajedrez, porque el juego, que fue promovido por el Estado como una herramienta de propaganda. De demostrar la superioridad intelectual socialista, ¿no? Exacto. Pues se convirtió en un campo minado ideológico. Cada movimiento era examinado con una lupa política. Para alguien como Izmailov, con ese estigma, el tablero era un campo de supervivencia. Es increíble. Jugar al más alto nivel con esa espada de Damocles sobre la cabeza. Ajá. Y a pesar de eso, su talento era innegable. Lo curioso es que empezó tarde, con 15 años. Algo impensable hoy. Pero su progresión fue, como dicen las fuentes, geométrica. Sí, sí. En solo 2 años, en 1923, ya era campeón de toda la región del Volga. Pero no era solo un ajedrecista, y este es un punto clave. En 1926 se va a Siberia a estudiar en la Universidad de Tomsk, la Atenas de Siberia. ¿Vale? Y se gradúa como ingeniero geofísico. Y ojo, no era un trabajo de despacho. Izmailov no era el típico ajedrecista de salón protegido en los cafés de Moscú. No. Su vida profesional era en la taiga siberiana, liderando expediciones a caballo o en trineo para localizar los recursos minerales vitales para los planes quinquenales de Stalin. Para un momento. O sea, que mientras la élite del ajedrez soviético estaba en Moscú o Leningrado con calefacción y analizando partidas, Izmailov estaba a 20 bajo cero buscando hierro. La imagen es brutal. Exactamente. Dirigía equipos, acampaba meses en la naturaleza, y esa dualidad le daba algo muy peligroso para el régimen: independencia. Claro. Tenía una profesión, no dependía solo del ajedrez, y su trabajo le daba una movilidad que la NKVD, la policía secreta, consideraba una amenaza. Un intelectual con un origen dudoso, viajando libremente por zonas estratégicas. Era un potencial espía. Por definición, un espía o un saboteador. Es una contradicción increíble. El régimen lo necesita por su cerebro de ingeniero, pero a la vez le teme por ese mismo cerebro. Me pregunto cómo se reflejaba esa tensión en su ajedrez. ¿Pudo mantener el nivel? No solo lo mantuvo, lo llevó a otro nivel. Su momento cumbre llega en 1928. Consigue un permiso, viaja a Moscú y gana el tercer campeonato de la RSFSR. De la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la más grande. La más grande y poderosa, sí. Se convierte en el primer campeón de la historia de esta competición, superando a toda la élite de la capital. Fue un golpe sobre la mesa. El siberiano había llegado. ¿Y qué tan bueno era? ¿Tenemos alguna forma de medirlo con parámetros de hoy? Pues tenemos dos referencias muy claras.
La primera, el gran maestro Yuri Averbakh, una autoridad, lo clasificó en 1929 entre los 4 mejores jugadores de toda la URSS. Entre los 4 mejores. Sí, y la segunda más cuantitativa. Usando metodologías como Chessmetrics, se calcula que ocupaba un puesto cercano al 50 en el ranking mundial de la época. Vaya. Hoy eso sería un gran maestro de superélite, un jugador de más de 2.700 de Elo, sin duda. Vale, entonces tenemos a este genio siberiano, hijo de clérigo, ingeniero clave para el Estado y uno de los mejores ajedrecistas. Y por otro lado, el sistema empieza a construir a su campeón ideal, Mikhail Botvinnik. El prototipo de campeón socialista. Exacto, disciplinado, comunista convencido. Sus caminos tenían que cruzarse. ¿Qué pasó? Pasó lo que el sistema no quería que pasara. El marcador vitalicio entre Ismailov y Botvinnik fue de 1-1, 2-0, a favor de Ismailov. 2-0. Y no en partidas sin importancia, ¿eh? La primera en el campeonato de la URSS de 1929 en Odessa. La segunda en las semifinales del campeonato de 1931 en Moscú. En los escenarios más grandes. Los más grandes. En ambas, Ismailov demostró una superioridad estratégica que desmontaba por completo esa imagen de invencibilidad que estaban construyendo para Botvinnik. Un momento. ¿Me estás diciendo que un elemento socialmente ajeno humilló al patriarca del ajedrez soviético no una, sino 2 veces. 2 veces? Eso es dinamita política. Pero, ¿estamos seguros de que ese 2-0 fue una causa directa de su caída? El régimen de Stalin era una picadora de carne. Es una inferencia muy fundada. No hay un documento que diga, ejecútenlo por ganarle a Botvinnik, claro. No. Pero forma parte de un patrón. Ismailov era todo lo que el nuevo hombre soviético no debía ser. Individualista, de origen clerical, independiente. Su superioridad sobre Botvinnik era una grieta en la narrativa. Y la prueba es que, tras su ejecución, esas 2 partidas fueron borradas de los registros durante décadas. Se reescribió la historia. Lo puso en el punto de mira. Ahora, quiero entender qué lo hacía tan bueno. ¿Era pura fuerza de cálculo o había algo más en su estilo? Aquí es donde volvemos a su faceta de ingeniero. Su estilo era posicional, preventivo, de una eficiencia estructural asombrosa. Un ejemplo. Su contribución más notable fue en la defensa india de Rey. Jugó esquemas muy modernos, similares a lo que hoy llamamos el ataque Makogonov, pero más de una década antes que el propio Makogonov. Se adelantó a su tiempo. Muchísimo. Buscaba restringir al rival, minimizar el riesgo. Era literalmente la mente de un ingeniero aplicada al tablero. Veía la estructura de peones como si fuera el armazón de un edificio. O sea que su genialidad venía de aplicar una disciplina diferente, la ingeniería, a su forma de jugar. Fascinante. Pero con tanto talento y siendo tan valioso, ¿cómo empieza a desmoronarse todo? El principio del fin llega en 1935. Se produce lo que los historiadores llaman un asesinato civil preventivo. Asesinato civil. Sí. El Estado, a través del Comité de Cultura Física, hace una revisión de calificaciones, de carácter puramente político. Y bajo pretextos absurdos, como falta de actividad social, a Izmailov y a otros 12 maestros les quitan el título de maestro de deportes de la URSS. Y en la práctica, ¿eso qué implicaba? No lo metieron en la cárcel todavía, pero Lo convirtieron en un paria. Fue una marginación total. Al perder el estatus, perdió el derecho a competir en torneos de élite, perdió el apoyo financiero del Estado, lo aislaron. lo aislaron antes de la estocada final. Lo dejaron fuera del tablero, confinado a su trabajo como ingeniero en Siberia. Y la estocada final llegó un año después. El 10 de septiembre de 1936, en Tomsk, la NKVD llama a su puerta. La acusación es un ejemplo perfecto del lenguaje delirante del terror. Participación en una organización terrorista contrarrevolucionaria trotskista fascista. ¿Trotskista y fascista a la vez? Sí, que es un absurdo. 2 ideologías antagónicas. Pero no importaba la lógica. Era una fórmula estándar, un cajón desastre para eliminar a cualquier intelectual incómodo. Y en su caso, todo encajaba para el fiscal, ¿no? Todo. Su origen, su independencia, sus viajes, lo convirtieron en el chivo expiatorio perfecto para la histeria sobre el sabotaje industrial que Stalin había desatado. Y el final fue terriblemente rápido. El 8 de abril de 1937 lo condenaron a la pena máxima.
y fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento ese mismo día en una prisión de Novosibirsk. Tenía 30 años. 30 años. Y la tragedia no terminó con él. El sistema se aseguraba de destruir a todo su linaje. A su esposa, Galina Kosmina, la arrestaron poco después como miembro de la familia de un enemigo del pueblo. No puede ser. La condenaron a 8 años de trabajos forzados en uno de los peores campos del Gulag, en Kolimá, una región conocida como el polo del frío y la muerte. Para un momento. Su mujer, condenada a 8 años en Kolimá, que era básicamente una sentencia de muerte lenta. ¿Y tenían hijos? Sí, su hijo, Nikolai, tenía menos de 2 años cuando se llevaron a sus padres. Creció como huérfano, estigmatizado. No se conformaban con matarlo a él. Querían borrar cualquier rastro. La crueldad es de una escala difícil de procesar. Es demoledor. Y después de la ejecución física y la destrucción familiar, vino la ejecución de la memoria, lo que los romanos llamaban la damnatio memoriae. Precisamente. Su nombre fue borrado de las crónicas, su victoria en el campeonato de 1928 ocultada, sus partidas, especialmente las victorias contra Botvinnik, prohibidas. Se buscaba que nunca hubiera existido. Pero la memoria es resistente. Tras la muerte de Stalin, durante el deshielo, hubo algún tipo de rectificación. Hubo una rehabilitación legal en 1956. El Estado admitió formalmente que los cargos eran falsos, pero fue un acto burocrático, un papel en un archivo. Su figura ajedrecista, su legado, siguió sepultado durante décadas. Así que la verdadera recuperación de su memoria no fue un acto oficial. Tuvo que venir de otro lado. Has dado en el clavo. La rehabilitación completa, la histórica y la humana, no vino del Estado, sino de su hijo. Nikolai. Aquel niño que creció sin padre. Emprendió una búsqueda casi quijotesca en la era de la glasnost, a finales de los 80, para reconstruir la vida del hombre al que nunca conoció. Rastreó archivos del KGB, periódicos olvidados. Una labor de décadas. ¿Y qué consiguió encontrar? Apenas 25 de sus partidas y algunos fragmentos biográficos que habían sobrevivido milagrosamente. Y esa búsqueda culminó en 2021 con la publicación del libro Petra Ismailov, de campeón de ajedrez de Rusia a enemigo del pueblo. Escrito por su hijo. Escrito por Nikolai, ya con 86 años, con análisis del gran maestro Mikhail Marin. Este libro es el documento que finalmente restauró su legado, permitiendo al mundo moderno apreciar la profundidad de su juego. Entonces, después de todo, ¿el intento de borrarlo de la historia fracasó? Completamente. Y el símbolo de esa victoria es muy potente. Hoy, en Tomsk, su ciudad, se celebran torneos en su memoria. El club de ajedrez local lleva su nombre. La justicia histórica, aunque tardía y traída por el amor de un hijo, ha prevalecido. La historia de Peter Ismailov es, en definitiva, un símbolo desolador. Un recordatorio de la fragilidad del talento frente al poder totalitario. Nos muestra que la crónica oficial del ajedrez soviético es mucho más compleja y más trágica de lo que nos contaron. Sí, es una historia de campeones que sobrevivieron, claro, pero también de fantasmas que habitan entre las casillas blancas y negras. Y nos deja una reflexión final. Sí, la historia recuerda a los campeones que sobrevivieron, como Botvinnik, pero la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Cómo habría cambiado la historia del ajedrez si talentos como Ismailov no hubieran sido truncados? ¿Cuántas partidas brillantes, cuántas ideas innovadoras se perdieron para siempre en las fosas comunes de la Gran Purga? Y esto va más allá del ajedrez, claro. La pregunta real es ¿cuántos genios de la ciencia, del arte, de la literatura nunca llegaron a serlo porque un sistema paranoico decidió que su existencia era un error que debía ser borrado?